buenas tardes. Bienvenidos a Juntos en Rec. Hoy hay mucha información. Como todos los días, ¿no? Esta Argentina es una máquina de producir información de importancia. Bueno, información se produce en todos los días, en todos los ámbitos, en todos los países, en todas las provincias y en todas las ciudades. Ahora, relevante, esta que uno no puede dejar en el cajón. ¿Cómo sucede en la República Argentina? Bueno, yo creo que pocos países, ¿no? De último momento te digo que hemos recibido una comunicación extraoficial de un contacto que tenemos que dice que el gobierno pretende que esta semana que entra comience a tratarse el proyecto de ley de bases en las distintas comisiones para tratar de llegar a fin de mes con con que se trate en el recinto y de pronto la idea es, que esté aprobada para antes del 25 de mayo, donde Milei piensa cerrar el acuerdo, este acuerdo de bases que propuso el 1 de marzo en el inicio de las sesiones parlamentarias y que pretende firmar con todos los gobernadores de la República Argentina. Bueno, lo cierto es que, entre otras cosas, Cristina Fernández de Kirchner habló desde el Instituto Patria criticando el DNU, criticando el aumento de las prepagas, el de los colegios, etcétera, etcétera. Cristina no sabe, ¿no?, que viene desde que todo este pelote que estamos sobrellevando, y esto no es en defensa de Milei, es un dato de la realidad, es producto de una emisión desmedida, de la pobreza no habló, por ejemplo, ¿no?, del terrible crecimiento de la pobreza durante los 16 años de su gobierno. Es cierto, ahora creció en este primer trimestre exponencialmente también la pobreza como consecuencia de esto, pero son los coletazos del pasado, del que no se hace ni se hará cargo jamás en la vida. No se hace cargo el gobierno anterior que, por ejemplo, en materia de planes sociales, el potenciar trabajo, fíjense el nombre, ¿no? Hay 110.000 planes que cobran el potencial trabajo y son extranjeros. O sea, no extranjeros que han venido con una profesión de albañil, de ingeniero, o que vinieron con un trabajo ya preestablecido porque la empresa donde trabajaban se trasladó a la Argentina, o porque desde la Argentina, por su buen currículum, lo contrataron. No. Entraron indigentes, pobres, por las fronteras. Y bueno, recordemos el caso de Formosa, por ejemplo. Colas enormes, ¿no? El tema de los planes. Colas enormes frente al ANSES para cobrar planes de 110.000 extranjeros. O sea, Argentina está siendo un receptáculo de pobres de otros países que vienen de alguna manera. En el caso de Formosa particularmente, bueno, ya ahí hay una cuestión que la justicia jamás condenó y debiera investigar y condenar de alguna manera, porque recordemos que el propio Gildo Infran, gobernador de Formosa, que ya lleva 28 años en el poder, le daba planes sociales a paraguayos y le daba documentación falsa para que vinieran a votarlo en cada periodo electoral que tenía la provincia de Formosa. Otro tanto se ha hecho. Recibimos del amigo Evo Morales, amigo de Cristina Fernández de Kirchner, amigo de Alberto Fernández, todo lo que les sobraba a ellos como pobreza, mándenlo a la Argentina, que la Argentina garpa. Chilenos también han venido a buscar trabajo, no a hacer inversión. O sea, vuelvo a repetir, Argentina ha sido siempre un crisol de razas. Argentina dice en su propia Constitución Nacional que bienvenido todos los hombres de buena voluntad a nuestro país. Pero aquí la única voluntad es tratar de cobrar un plan. A esto han venido. No me estoy refiriendo a aquellos inmigrantes
antecesores nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres en algunos casos, que han venido a la República Argentina cuando la Argentina estaba en pleno crecimiento y a aportar su grano de arena para ese crecimiento con mano de obra calificada, algunos huyendo obviamente del terror de la Primera Guerra Mundial en Europa, también las guerras civiles de España, etcétera. Bueno, lo cierto es que el kirchnerismo permitió el acceso a inmigrantes por cuestiones ideológicas, pura y exclusivamente, y por conveniencia, porque al cabo de un tiempo también le dio un DNI para que vayan y los voten, bolivianos, paraguayos, chilenos, bueno, y ahora hay que bancarlos. Y todo esto, mi querida Cristina Kirchner, que hoy se expresó desde el Instituto Patria, todo esto tiene que ver con que, por ejemplo, los jubilados no puedan cobrar un mejor salario, tiene que ver con que los trabajadores no puedan cobrar un mejor salario, porque ¿de dónde salen esos planes? Bueno, en la época de los gobiernos kirchneristas, y el de Alberto Fernández lo era, dale a la maquinita, 3 billones de pesos para la campaña solamente, más lo que se venía haciendo. Bueno, esto es lo que estamos pagando, si no lo queremos reconocer. Y bueno, hagámonos cargo entonces y aguantemos el chubasco. Esa es la realidad de la historia. En otro orden de cosas, quiero decirle que lo hemos dicho desde antes de la campaña, que Milei tiene un problema de lengua rápida. A veces yo creo que su lengua va más rápido que su propia mente. Y Milei ha tomado la costumbre de calificar a todos por igual, a todos aquellos que de pronto o lo critican o de pronto no piensan del mismo modo, entonces lo descalifica. Y esto fundamentalmente pasa no solamente con el sector político, con el que tarde o temprano va a tener que dialogar, no quepa ninguna duda, sino también pasa con cierto periodismo. Ahora, lo que pasa es que mete en la bolsa a todo el mundo. Entonces se enoja con uno y de pronto ese enojo le dura para varios. Es cierto, hay muchos periodistas que le hacen el caldo gordo, que le preguntan lo que él quiere que le pregunten, lo que saben que a él le gusta que le pregunten. Bueno, eso no es periodismo tampoco, se llama chupar las medias, pero no todo el mundo está ensobrado, mi querido presidente. Yo creo que a veces, lo dije también, ¿cuánto hace? Mucho tiempo, por ahí debe estar grabado, hay que quitarle, esconderle, esta sería la palabra, porque tal vez sería un poco demasiado imperativo, pero haciéndose el tonto, que esconderle un rato el celular a Milei, para que deje de chatear, para que deje de contestar por Twitter, la ex Twitter, ahora ex, de manera tal que no sea tan compulsivo. Milei tiene que entender que es el presidente de la República Argentina y que su postura personal tiene que dejarla a un costado y gobernar para el total de los argentinos. Piensen o no piensen como él, esa es la realidad de la historia. Entonces, lo cierto es que, por una parte, toma su celular y contesta, yo creo que sin pensar. Y entonces ahí no lo digo esto por esta historia que se armó con La Nata, pues La Nata también tiene sus cositas, convengamos. Es un buen periodista, es un periodista que ha hecho mucho periodismo de investigación, también ha hecho algunas payasadas periodísticamente, me hago cargo, lo digo como mero seguidor de todo lo que significa la información. Ahora, La Nata dice que le va a iniciar una acción penal y una acción civil porque, entre otras cosas, Milei se preguntaba si era que la opinión de él era porque estaba ensobrado. Y eso tiene que ver con que también el gobierno comunica mal. Y es algo que lo hemos dicho desde que asumió este gobierno. Adorni, afortunadamente,
es uno de los más claros voceros que hemos tenido en las últimas épocas. Pero existe prensa del gobierno, que no sé quién la maneja, de presidencia, que por ahí manda alguna información. La Nata tiene razón cuando dice que comunicaron al principio que de la reunión de gabinete del protocolo de seguridad que había armado o que había ordenado que se armara Milei como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente, que el embajador de Israel había participado de la cuestión. Bueno, la verdad que esto no sucedió. O sea, participó al principio, intercambiaron información, dio la propia como medida de seguridad frente a todo el gabinete, se retiró, dijo hasta luego, Adorni lo acompañó a la sala de prensa, hizo sus declaraciones y después se hizo la reunión de gabinete como corresponde. Es cierto, la Nata dijo, ¿qué tiene que hacer un un embajador de una potencia extranjera metido en una reunión de gabinete? Bueno, ya también la Nata, por las dudas, podría haber sido un poquito más prudente y ver, porque a lo mejor esa reunión tenía que ver pura y exclusivamente con la coyuntura de ese momento, pura y exclusivamente, insisto, y no con opiniones. Pero bueno, Milei ya no es, lo he dicho hace mucho tiempo, no es un panelista exitoso, por eso se los tironeaban de un lado y de otro casi todos los programas de televisión de origen nacional, de cable o de televisión abierta, porque, bueno, concitaba la atención hace 4 o 5 años atrás. Después se convirtió en panelista más que en invitado, y después siguió, y su campaña la hizo así, a través de Twitter, no quepa ninguna duda, pero lo cierto es que ahora tiene que entender y alguien tiene que decirle, porque ¿para qué están los asesores? Son todos chupamedia que dice, a mí sí, señor, ¿cómo no, señor? O de pronto dice, che, pará, bajá 5 cambios. ¿Qué pasa con Karina, que parece que es un poco más fría que él, su hermana, hoy secretaria general de la presidencia? En su doble condición de hermana hacedora, según dice él propio Milei, el jefe le llama, tendrá que decirle, pará un poquito, porque para la campaña sirvió, pero ahora sos el presidente de la República Argentina. Entonces hay que ser un poco moderado en las peleas con otros presidentes que después se terminan arreglando. El caso de Lula, por ejemplo, por eso Mondino estuvo ahora, este fin de semana pasado, y una reunión en el día de ayer con el canciller, con su colega brasileño, para acercar algunos temas de negocio. No nos olvidemos que Brasil es nuestro principal cliente. Pero bueno, de esto vamos a hablar, si tenemos tiempo, en algún momento del programa. Hay alguna información del Fondo Monetario Internacional que en honor a la verdad no estaría resultando demasiado alentadora, me parece a mí, porque estima que la economía argentina va a caer un 2.8% y que la inflación va a llegar al 150% en este año en curso. Esto lo dice el fondo, que mantuvo las proyecciones de recesión y de inflación para la economía argentina este año, y a días de un nuevo capítulo en el ida y vuelta entre la Casa Rosada y el organismo, que tendrá lugar en Washington, para lo que está viajando precisamente en el día de hoy el ministro de Economía, Caputo, el de Finanzas, Pablo Kirno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Todos se fueron a Estados Unidos para participar de la asamblea de primavera en el hemisferio occidental, una de las 2 reuniones principales que realiza el Fondo Monetario Internacional cada año. ¿Esto qué significa? Significa que ahí no están solamente los técnicos y Georgieva, que conduce, digamos, la parte ejecutiva, sino que también están los representantes de los distintos países
que son los que bancan el Fondo Monetario Internacional. Ya lo explicamos, no es un banco. Los fondos, los recursos del Fondo Monetario Internacional son provistos conforme el PBI de cada uno de los países socios: China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, y Argentina también es accionista, solo que nosotros, de acuerdo a nuestro PBI, yo creo que sacamos en vez de pedir. Pero bueno, esa es la historia. Ahí vemos las imágenes que, digo esto para los amigos que nos siguen a través de FM 107.3, las imágenes que Martín Rueda está subiendo, donde vemos al ministro de Economía, Caputo, conjuntamente con Georgieva, la manda más, digamos, del Fondo Monetario Internacional. En este septiembre es probable que esté allí en este momento Caputo, porque están los directores del fondo, los representantes de cada uno de los países, para ver si hay un mango viejo Gómez, ¿no? Esta sería la historia. Bueno, en otro orden de cosas quiero decirles que Milei, por instrucciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, por la propia Casa Militar, que es la que custodia al presidente de la Nación, a todos los presidentes de la Nación, le han recomendado que no utilice más los vuelos de línea, porque constituye un riesgo. ¿Por qué surge esto? Surge como consecuencia precisamente de muchas declaraciones de él, en particular las últimas que ha hecho, donde excedió su declaración en virtud de lo que muchos presidentes, los gobiernos integrantes, los presidentes del G7, por ejemplo, integrantes de otras naciones, de Latinoamérica también, repudiando de alguna manera o no aceptando este bombardeo que Irán hizo sobre tierra israelí. Milei hizo algo más. En un momento determinado dijo que si era necesario mandar fuerzas, mandaría fuerza. Y bueno, esto hace... Argentina, ya lo dijimos ayer, es una nación sensible para precisamente Hezbollah, el Hamas, que abonan a Irán la parte, digamos, bélica y el terrorismo. Y sabemos que hay células dormidas, como se le llama en materia de inteligencia, en distintos lugares del mundo. Argentina tuvo un antecedente hace 32 años, la voladura de la embajada de Israel en nuestra capital federal, y dos años después, o sea, hace 30 años, precisamente la voladura de la AMIA, que costó vidas argentinas. Entonces, hay que ser prudente en este aspecto. Ahora, ¿pone en riesgo las declaraciones de Milei esta historia? No, ni suma ni resta, porque ya nosotros estamos, algún especialista de política internacional y de seguridad internacional, le he escuchado decir que Argentina ocupa el cuarto, quinto lugar de aquellos países que están en la mira siempre, ¿no? Del Hezbollah y de Hamas. Bueno, ojalá se haya equivocado este analista internacional y ojalá nosotros tengamos la prudencia necesaria. Se reactivó, aunque se bajó del alerta naranja, se bajó el protocolo a un estándar reforzado, diría yo, por lo que entendí de alguna manera, pero no se bajó en las fronteras. Ahí en la frontera, sobre todo en la triple frontera, que es el lugar más caliente precisamente. La triple frontera, me refiero allá en la provincia de Misiones, en las Cataratas, donde se unen precisamente Brasil, Paraguay y Argentina. Esa es la triple frontera, donde precisamente sobre el lado paraguayo hay mucha gente de la comunidad iraní. O sea, es un tema para ver. Bueno, lo cierto que me parece bien que utilice la flota, ahí la estamos viendo, está un poco alicaída la flota
nuestra, la flota de la presidencia de la nación. Ahí vemos los helicópteros, Martín está poniendo esas imágenes al aire, y los aviones con los que contamos. Pero bueno, están también los aviones de la Fuerza Aérea. No podemos decir absolutamente nada. ¿Qué diría Cristina? Capaz que lo vaya a criticar. ¿Qué va a decir Cristina? Que se hacía llevar con el Tango 01 los diarios los fines de semana al Calafate, a un costo de nada más ni nada menos que $20.000 cada vuelo. ¿Se acuerdan de esto o no? No hay que tener mala memoria. La fiesta hay que pagarla ahora. Esa apropiación del Estado que se ha hecho, o el uso en este último tiempo, ya que la flota estaba diezmada, estaba mal, más allá del avión que compró Fernández, que no se sabe, parece que fue de nuevo a la fábrica porque algún problema tenía, o a los vendedores de origen porque algún problema tenía, pero entonces eso hizo que, por ejemplo, durante toda su vicepresidencia y presidencia del Senado, los fines de semana Cristina Fernández de Kirchner se iba a su lugar en el mundo, allá en el Calafate, con el avión de YPF. YPF, donde la Argentina, el país, la nación, no es dueña de YPF, es dueña del 51% de las acciones. Pero 51% hace que prácticamente la presidencia, la vicepresidencia, la mayor parte del directorio, la gerencia general, sean puestas por el gobierno argentino. Entonces, mandame el avioncito que me voy a ir, me voy a mi lugar en el mundo. Y si podés, mandame los fines de semana los diaritos. Bueno, va a dejar de viajar, de usar los vuelos comerciales el presidente Milei cada vez que se tenga que trasladar. Yo espero también que viaje un poco menos, ha viajado mucho. Hasta ahora todo tenía su sentido y su razón de ser. No vamos a criticar eso. Pero me parece que también en este ámbito de que las comunicaciones son tan online, tan claras, tan buenas, y sobre todo en esos niveles, yo creo que hay muchas cosas que se pueden manejar desde ese lugar, algunas no, obviamente, porque ningún tipo de tecnología hoy va a sustituir el face to face, ¿no? El cara a cara, esto de mirarme, porque también la gestualidad tiene mucho que ver, el tono de voz tiene mucho que ver, hasta el olor de una persona tiene mucho que ver cuando dos están negociando, cuanto más cuando se negocia en nombre de un país, cuestiones que son relevantes, como lo que pasó precisamente con la afinidad que él tiene con Elon Musk, y esa reunión que tuvo, de la que mucho más no se pudo saber, precisamente porque todo el mundo se enfocó en este tema de Medio Oriente y en los temas puntuales de la República Argentina. Pero yo tengo algún trascendido que dice que claramente quedó establecida la posibilidad de hacer una inversión sumamente importante por parte de uno de los hombres más ricos del mundo en su fábrica de automóviles eléctricos, los Tesla, que instalaría aparentemente aquí en función de que es lo que viene en el futuro. Para nosotros sería bueno que alguna vez estemos un paso adelante, claro. Seguramente, porque todo muy bien, la relación del presidente con Max, pero lo cierto es que el tipo no come vidrio. O sea, si acá tenemos un paro cada rato, si acá no modificamos la ley de contrato de trabajo, si acá no modificamos las leyes vigentes, si no levantamos el cepo, y bueno, no solamente él, no va a venir nadie a invertir. Esa es la realidad de la historia. Y hablando de inversión, es una importante inversión la que ha hecho la Argentina con los F-16. Allá, si bien recordemos, Milei tuvo que venir como consecuencia del tema de Medio Oriente, tuvo que regresar a la República Argentina, tomó esa decisión él de venir para estar al frente de la cuestión, mientras que el ministro de Defensa, Petri, voló hacia Dinamarca, Copenhague particularmente, a los efectos de recibir o firmar, además suscribir el protocolo de la compra de 24 aeronaves de F-16 usados del ejército danés.
allí estuvieron en la base de Rheinstrab, reunidos los comandantes de la Fuerza Aérea dinamarquesa y de nuestra Fuerza Aérea, y bueno, participó y el presidente precisamente de vemos en la foto allí todos formados con el F-16 detrás, con uniformes militares como corresponde, porque el ministro de Defensa es el jefe, digamos, de las 3 Fuerzas Armadas, y el comandante en jefe de toda la Fuerza Armada siempre es el presidente, algo que Fernández nunca supo, porque claro, esta historia de que todo lo que tuviera uniforme para el kirchnerismo, al que pertenecía Fernández pese a criticarlo, si no, no hubiese aceptado su presidencia, me imagino, ¿no? La propuesta de ser presidente, todo lo que tuviera uniforme, yo creo que de los Boy Scouts para adelante, y le daba como cosa, ¿no? Eso hizo que, por ejemplo, los viejos Mirage que tenía, estos que funcionaron efectivamente en la guerra de Malvinas, ya por protocolo estaban fuera de toda actividad. Esto va a significar, porque lo que se viene con los F-16, aparte de las 24 unidades que llegarán por allá por diciembre, porque antes tienen que pasar por Estados Unidos, donde se la va a equipar armamentísticamente. Esta transacción tiene un costo aproximado de 2.100 millones de coronas danesas. Al cambio son 280 millones de euros. Y si seguimos cambiando, son 260.000 millones de pesos argentinos, 260.000 millones de pesos argentinos, bastante menos que los billones que emitió Massa, pero con un fin que en definitiva a la República Argentina le sirve. Esos datos no son nuestros, son del Ministerio de Defensa danés precisamente. El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplaza para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Estos cazas tienen características de aeronaves multipropósito con funciones propias de combate aire-aire o aire-tierra. El acuerdo incluye la entrega de 4 simuladores de vuelo para capacitar obviamente a nuestros pilotos, 8 motores, esto es muy importante, porque se rompe alguno, si no tenés que salir corriendo, tenés que ir como pasaba ahora, los archivaban por ahí en algún lugar, como pasó con los trenes, ¿no? Bueno, lo cierto es que 8 motores que se garantizarán de alguna manera los repuestos para las aeronaves durante por lo menos 5 años. Y además el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que van a trabajar en este sistema de armas. Miren, desde el año 1983 que no se invierte un mango en las Fuerzas Armadas y menos en la Fuerza Aérea. No se hace ningún tipo de renovación de equipamientos. Reemplazar los viejos Mirage nos va a permitir a nosotros cuidar las fronteras, fundamental. No nos olvidemos del narcotráfico, del narcoterrorismo, ahora calificado de esta manera. Va a significar cuidar la zona de exclusión marítima de la República Argentina, donde ya hemos mostrado en este programa la vista nocturna de la enorme cantidad de barcos, sobre todo de Medio Oriente. Los chinos son picaritos también, ¿no? Japoneses y demás, India, que vienen a pescar a la zona de exclusión nuestra y se meten dentro de la zona de exclusión. También veamos que Inglaterra o Gran Bretaña amplió su zona de pesca, así, unilateralmente, algo que fue puesto ya en queja por este
por esta Cancillería frente a las Naciones Unidas, porque eso implica avanzar sobre nuestra propia zona. O sea, ya no quieren solamente las islas, sino quieren esto. ¿Y qué significa la zona de exclusión marítima? Significa que no es solamente la enorme riqueza hitícola por la que vienen esa cantidad de barcos que de noche parecen ciudades enteras con su iluminación, sino que además no nos olvidemos que hay petróleo, hay un montón de riqueza que el mar nos provee a los seres humanos, y por lo tanto en la enorme longitud que tiene el Atlántico Sur para nosotros, que hace de frontera oceánica, vale la pena que nosotros tengamos este tipo de equipamiento con los cuales ahora sí se va a poder controlar de alguna manera esta y otras situaciones más. Bueno, esa es un poco la cuestión que quería comentarles. Hay mucho más para decirles, pero quiero ir a mi editorial, al famoso Yo no fui. ¿Y por qué digo yo no fui? Porque miren, la realidad indica que hay alguien. ¿Conocen ese yo no fui? ¿O es cuando, vieron cuando los papás le pegan a los chicos o le amagan? Cuando éramos chicos, sobre todo, no amagan. Hoy no, hoy ya no se puede hacer esto, hoy hay que hablar. Pero antes con una buen chancletazo, como decía el Papa Francisco, nos íbamos enderezando. ¿Y qué decíamos nosotros frente a una macana que no? Yo no fui. Yo no fui. Bueno, a Alberto le quedó, mira, ahí lo tenemos en imagen, con las dos manitos. Yo no fui. No soy un corrupto, dijo Alberto. No he participado en ningún negociado. No soy un corrupto. No he robado nada, ni he participado de ningún negociado, ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Y están afectando a gente de bien, simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política. Alberto, seguro. Porque de seguro vamos a hablar. Repetiste muchas veces la palabra negociado. No es un negociado. Bueno, más bien parece un desliz freudiano, y para pasarlo un poco más al castellano digo un acto fallido, como se suele decir cuando a alguien se le suelta algo que lo tiene aquí dentro y que lo tiene como oculto. Miren, si algún momento dijo algún funcionario ha hecho algo que no debía, que se haga cargo. Miren, me recuerda a mi querida Fabiola. Cuando él dijo, mi querida Fabiola, y vemos las imágenes, ¿no? Convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Pucha, pero nunca reparé en que eso no se podía hacer. Dijo el expresidente Alberto Fernández, que fue el mismo que firmó el decreto prohibiendo esto. Y ahora dice, yo no sabía que eso no se podía hacer. Le echó la culpa a Fabiola. ¡Chau! Mi querida Fabiola. Miren, todos son textuales, del expresidente que recibía o recibe de nosotros, va a recibir un retroactivo importante que va a ser embargado, por cierto. Y recibe de nosotros una jubilación de 7,5 palos, 7,5 millones. Jubilado, vos que cobrás ahora $200 porque el dólar bajó, si no estabas cobrando $87. 7,5 millones se lleva el señor presidente, expresidente, más el costo que no significa a todos los argentinos, que pagamos nosotros, incluyendo los pobres, de los 12 custodios, que eso es un tema que habrá que rever, ¿no? Es un tema que habrá que rever, porque si el tipo vive en Europa, viste que este recambio, bueno, nada. Lo cierto es que no me quiero desenfocar del lugar a donde iba, porque la turbia contratación de seguros del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández es investigada en una acción que agrava el cuadro y que hace depositar en la justicia la expectativa de que actúe con la celeridad que ha faltado en tantas otras causas en las que se investigaron casos de corrupción pública. Muy lenta la justicia. Lo que está en juego no es poco, muchachos. Por el contrario,
las pérdidas que la trama de este negociado le ha ocasionado al Estado Nacional, o sea, a vos, a mí, al pueblo, alcanzan números que son descomunales. De acuerdo con una auditoría preliminar efectuada por las oficinas gubernamentales, se estima que solo en concepto de indebidas comisiones pagadas durante la gestión presidencial de Fernández, se dilapidaron en principio lo que se encontró oficialmente, un 3.500 millones de pesos. ¿Te suena? Ahora ves por qué estamos como estamos, ¿no? Se trata de una cifra que si fuese actualizada por inflación, bueno, se multiplica por 3, por 4, una cosa por el estilo. Sin embargo, la denuncia deja claro un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones de comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. O sea, los 20.000 millones de pesos, atentos jubilados y pensionados, atento Cristina, porque esto capaz que a lo mejor no lo sabe Cristina, capaz, alguna cagüete siempre le lleva esta información. Reitero, los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la ANSES, le pagaba la ANSES a la Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que le da créditos. Desde el 2011 lo venía otorgando sin este seguro. Este momento y este monto representa la suma de desembolsos que realizó Nación Seguros, la compañía estatal que, escúchenme bien, estaba obligada a contratar todas las dependencias oficiales de la Nación, todas, sin excepción, a partir de un decreto que firmó el señor presidente Yo no fui, el señor presidente Fernández, en diciembre del 2021. 22 y 23, 2 años para afanar tranquilo. Si bien todos los seguros del Estado debían pasar por esa empresa, ¿no? Reitero, si bien todos los seguros del Estado debían pasar por esa empresa, en las respectivas contrataciones hechas por los organismos públicos aparecieron innecesarios intermediarios que se llevaron millonarias comisiones. Entre estos gestores había personas con fuertes vínculos con el poder político y con quien por entonces estaba al frente del Poder Ejecutivo Nacional, el señor Yo no fui, Alberto Fernández. ¿Que Cristina no sabe? ¿Que a Cristina se le iba a escapar esto? No, muchachos, es de ingenuidad. Hace apenas días, el juez federal Julián Ercolini, tras un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo, dispuso la inhibición general de bienes del señor Yo no fui, Alberto Fernández, a quien le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas. La medida del magistrado abarca además a otras 32 personas, una mafia total, ¿no? Exfuncionarios, empresas, cooperativas que están siendo investigadas precisamente por la justicia, por Ercolini, a pedido del fiscal Rívolo, como dije antes. Entre ellas figura el broker Héctor Martínez Sosa, que vemos en pantalla. Ahí lo vemos al ladito de Fernández, y la que tiene la letra de agua de Infobae, a quien agradecemos la utilización de esta imagen, es la secretaria privada eterna durante 25 años de Alberto Fernández. Insisto, Héctor Martínez Sosa y su esposa, que vemos ahí, María Cantero, secretaria del presidente Fernández, tras el decreto presidencial, búsquenlo si quieren, porque acá nosotros nos basamos siempre en la información. Sobre eso después damos nuestra opinión, pero no guitarreamos. Información pura. Tras el decreto presidencial 823/2021,
que obligaba a las dependencias del Estado a contratar con Nación Seguros, otras empresas actuaron como coaseguradoras, lo cual dio lugar a la intervención de intermediarios, entre los que se encuentran, además de Martínez Sosa, ahí vemos toda la banda, ¿no? Al ladito del presidente, los de la izquierda y los de la derecha da lo mismo, esto no es una cuestión ideológica, es una banda para afanar. Pablo Andrés Torres García, los vemos en pantalla, Oscar Casteló, al igual que las organizaciones Héctor Horacio Martínez Sosa y compañía, TG Broker Bachelier, Sociedad Anónima, Castelo Mercury, Sociedad Anónima y San Ignacio, Sociedad de Productores y Asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la propia denuncia. Estos que vemos en pantalla, perdón, la gente de FM 107.3, lo pueden ver el video que se sube a todas las formas que tiene Rex Santa Fe, así que lo pueden ver allí. Bueno, la vinculación de alguna de esas personas con Alberto Fernández son demasiado evidentes. Es más, no bien asumido Alberto Fernández, fueron varias veces a comer asaditos a la Quinta de Olivo, que vos y yo pagamos, jubilado. ¿Está claro? Que vos y yo pagamos. Vos que estás en la pobreza y en la indigencia y él te prometió cosas, comí asadito que nosotros pagamos con estos tipos planificando el afano. Eso lo probará la justicia. Posiblemente, casi no caben dudas, ¿no? Porque cada vez que se pone allí la mira es porque realmente algo está sucediendo. Bueno, la relación personal entre Héctor Martínez Sosa y el expresidente se remonta a más de 30 años atrás, cuando Fernández era, escúchenme bien, superintendente de Seguro de la Nación. ¿Sí? En las propias declaraciones juradas patrimoniales del exmandatario de Fernández, yo no fui, aparece un préstamo personal de unos $20.000 de Martínez Sosa que dataría del año 2008 y que, hasta lo que se sabe, nunca fue devuelto. Eran parte de la cometa también. La empresa Bachelier, ligada a Martínez Sosa, figura como el intermediario que mayores sumas percibió como producto de su intermediación. Siempre hay un Lázaro Báez en alguna parte. Bueno, acá no era Lázaro Báez, acá era Martínez Sosa, ¿no? Y era referida especialmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad. Por otro lado, existen constancias de que al menos una de las compañías beneficiadas por la intermediación, Castelo Mercury, colaboró con aportes significativos a la campaña electoral de Fernández. Todo cierra, muchachos. La justicia lo está investigando. Fernández es uno de los referentes políticos con mayor conocimiento del sector de seguros. En 1989 fue designado por Carlos Menem, ahí los vemos, ¿no? Pero nada más que en la actualidad, cuando asumió, y un Menem envejecido, que le da la mano al expresidente Fernández. Bueno, insisto, en 1989 fue designado por Carlos Menem como superintendente de Seguro de la Nación, cargo que ejerció hasta 1995. Vale decir, Fernández no es un bunchi, conoce de este tema y de esta trampa muchísimo. Durante esa época es que conoció a Pagliano, que presidió Nación Seguro Sociedad Anónima durante todo su periodo como mandatario nacional. Vale decir, vení Pagliaro, yo te pongo acá y vamos a seguir con el cuentito, vamos a seguir metiendo la manito en la lata. La justicia lo demostrará. En una esperable decisión, el jefe de gabinete Nicolás Posse
instruyó ahora, en las últimas horas, a los titulares de los ministerios, en las últimas horas de ayer fue esto, ¿no? A los titulares de los ministerios para que no se contraten más brokers para los seguros de las dependencias oficiales a su cargo, de tal modo que las contrataciones de las pólizas que se lleven a cabo en adelante se efectúen sin mediar intermediario, es decir, sin cometardas. Es cierto que estos hechos que hoy investiga la justicia pueden representar apenas un capítulo más de la larga serie de escándalos de corrupción a los que nos ha habituado las sucesivas gestiones gubernamentales kirchneristas. Datos de la realidad, señores, no es que yo estoy del otro lado de la vereda. Me molesta que me toquen el bolsillo como a cada uno de ustedes, y que me mientan mucho más todavía. Pero miren, corresponde esperar que haya, que aguardar, o que no haya, mejor dicho, que aguardar 19 años para el inicio del juicio oral. Esto como ocurrió con el caso Escanca, que marcó los inicios del kirchnerismo por la adjudicación del gasoducto de la Argentina, donde entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López, que la decepcionó a la pobre Cristina, son los principales acusados. Estos robaban para la corona también, como se decía en la época de Menem, y que en adelante los organismos de control público funcionen como deberían hacerlo, incluso frente a las sociedades del Estado, que, amparadas en sus estatus jurídicos, se convierten en verdaderas cajas negras que ocultan toda clase de negociación. No en vano, la Cámpora fue al ANSES, la Cámpora fue al PAMI, fueron Aerolíneas Argentinas, fueron donde hay guita, donde se mueve guita, ahí estaban los muchachos de Cristina. Digo, datos de la realidad, nada más. Si no, googleen y miren a quién pertenecían cada uno de ellos. Googleen y miren cuántas causas hay en la justicia. Urge además que finalmente el Congreso sancione la ley de ficha limpia, por favor. Bueno, no queda ninguno de esto es el problema. Y la ley de extinción de dominio, para que nunca más haya candidatos o funcionarios corruptos y que podamos recuperar los dineros que hoy le faltan a más de la mitad de los argentinos sumidos en una enorme pobreza. Eso sería, señor, yo no fui, eso sería un contundente nunca más.